Solo quienes pasaron por la mitad del siglo XX pueden dar fe de este acontecimiento. El día que el general Rojas Pinilla decretó el futuro de Villa de Leyva. Ciudadanos de la antigua provincia de Ricaurte han llenado de nuevo las calles de esta tranquila villa, atada con varios y poderosos lazos a la esencia misma de nuestra nacionalidad, y que familiarmente convive en mis recuerdos de niño y adolescente con emocionada veneración e imborrables remembranzas. Constituye un grato y significativo privilegio volver a la tierra de mis mayores, investido de la más alta autoridad que confiere la nación, a cosechar como hombre los afectos que sembré en la niñez. Y a disponer como mandatario que se restauren y conserven con espléndida devoción los gloriosos monumentos maltrechos por el paso de los siglos y la injuria e ingratitud de los hombres, que en su acusadora mudez nos llevan de nuevo a la época de la colonia, fuente y crisol de la raza y de nuestro mismo ser republicano. Tantas evocaciones de la grandeza patria hacen que la Villa de Leyva tenga un altar en el corazón de cada colombiano. Que la nación vea en ella un monumento nacional que no se puede abandonar a los rigores del tiempo hasta su definitiva destrucción, y justifica en este día de conmemoración patriótica la presencia aquí del primer mandatario y de su gabinete ministerial, con el ánimo de reafirmar su filial homenaje a los creadores de Colombia y de buscar inspiración en ellos para la acertada conducción y control del Estado. Estas recordaciones han llevado a la reconstrucción de la Casa del Congreso y evitarán en lo sucesivo, por el decreto que allí será firmado esta tarde, que las demás reliquias históricas de Villa de Leyva desaparezcan en lastimosa ruina. Igualmente será firmado el decreto que ordena la construcción de los pequeños ramales que faltan para viajar en vía directa a las capitales de la nación, del departamento y de la provincia, respondiendo así a una muy justa y vieja aspiración de sus habitantes. Esta ciudad debe conservar su sello colonial y heroico, con que se caracterice entre las demás ciudades del departamento, y ser un centro de atracción para cuantos aman las glorias del pasado o quieren disfrutar de un ambiente de paz y soledad campesina, lejos del bullicio de las ciudades industriales. La Villa de Leyva tiene que ser un lugar para la meditación y el ensueño, para el descanso y la oración, para el estudio y las actividades espirituales, sin que esto implique tener en menos su potencial agrícola y la inmensa riqueza mineral de sus suelos. Su desarrollo material tiene que hacerse sin perjuicio de su valor histórico, porque poner en práctica planes de fomento, olvidando lo que Leyva significa culturalmente, sería pretender hermosear un cuerpo, destruyendo su alma. Sí, Villa de Leyva era un pueblo que permanecía solo, o sea, que entre semana en la escuela primaria donde yo estuve, estábamos nosotros casi solos porque no había gente en el pueblo. Los dueños, los hacendados, estaban en sus haciendas, en las fincas, y la gente venía únicamente al mercado los sábados, que era frente a los arcos, un mercado muy pobre que se acababa hacia el mediodía, y los campesinos después se ponían a tomar guarapo o chicha, que era lo que había, porque no existía la cerveza, y se emborrachaban y empezaban a pelear, pero a puños. Entonces, el problema no era muy grave. Y llamaron la calle Caliente por esa razón, porque ahí estaban las chicherías. Después de que vino Rojas Pinilla y declaró monumento nacional a Villa de Leyva,
la gente empezó a tener conciencia de la importancia del pueblo. Venía de las veredas aún de Arcabuco, como Montesuárez, y esas veredas, y siempre les gustaba venir aquí al pueblo por el ambiente, por el clima y por la historia de Villa de Leyva. ¿Le gusta Villa de Leyva como es ahora? Sí me gusta mucho porque primero es el pueblo de mis ancestros y yo estoy aquí y siempre he vivido en Villa de Leyva, que es un pueblo pacífico, es un buen clima, donde no hay las enfermedades tropicales que hay en los climas calientes de Colombia. Doña Rita Munévar Balbuena, usted tiene 94 años, 8 hijos y ha vivido siempre en Villa de Leyva. Usted debe recordar cuándo fue declarada Monumento Nacional en 1954. Cuando Rojas Pinilla. ¿Cómo fueron esos tiempos en Villa de Leyva antes y después de la visita del general? Antes de Rojas Pinilla no tenía calle, no tenía unas cajas de paja, ¿qué más? Y las iglesias, esas sí, las iglesias, eso sí, las iglesias no que había monjas. En San Francisco eran dirigidos por monjas de vestido blanco. Y en el Carmen sí, eso sí no se acabó porque es el monumento de monjas. Monjas, y de resto sí. No había, todo a pata, en caminos de herradura, y no había carretera, no había nada de eso, nada, absolutamente nada. Allí, por ejemplo, el Alto de las Cruces, allí, ese Alto de las Cruces se acabó. Ahí la gente toda echada era para Chiquinquirá a pata, y ahí dejaba su cruz y hecha. Nosotros también nos tocó a pata para Chiquinquirá, Patunja. A las 5 de la mañana nos íbamos con mi papá Patunja, y a las 5 de la tarde veníamos por el cerro, por ahí salíamos. Y para Chiquinquirá había que salir allá por lado de Santa Sofía. Antigua no se llamaba Santa Sofía, se llamaba era Guatoque. Ay. ¿Pero era una región tranquila? ¿No estaban muy divididos por la política? ¿Se podía caminar libremente? Mire, mi papá, allá en aquel lado era se llama el Cucharal, era una montaña. Mi papá con otros pequeñitas, nos dejaba mi papá con mi mamá, y él se iba a esconderse. Allá cuando había peligro, era bandera roja. Mi mamá ponía una bandera roja, a mí me acuerdo como si hubiera sido ayer. Cuando no había nada, era una bandera blanca, era señas de que él podía venir a almorzar o a desayunar. Eso fue delicado, muy delicado. ¿Cómo le pareció cuando vino el general Rojas? Eso fue muy lindo, 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 lindo. Y ahí todo el mundo corríamos a darle el voto a eso. Porque ya hubo sedulación de nosotras las mujeres, ya nos valíamos, ya valíamos mucho. Ya no éramos escoba. Don Ernesto López nació en la vereda de Montesuárez, Arcabuco, hace 90 años. Ha dedicado toda su vida a la carpintería y a la música de cuerda. Usted estuvo en el 71, cuando se fundó la ANAPO, el partido de Rojas Pinilla, la Alianza Nacional Popular. Claro, esa vez sí me acuerdo mucho que hubo gente, esa plaza se llenó, que no cabía ni un cigarrillo. y ¿qué? Sí, vino el helicóptero, lo manejaba doña María Eugenia misma. Y gente desde esa chica, o sea, carreteras llenas de gente y carros hasta el Alto del Espino, todo eso. Las calles no había por dónde pasar aquí en Villa de Leyva, tanta gente. Vino gente por allá de Leticia, del Pacífico, de la costa, con sus carteleras. Yo tenía por una revista donde estaba atrás. Y ya yo dije, voy a comprar El Tiempo mañana, que es, cómo estará de bueno la leyenda del Tiempo. Entonces, el titular del Tiempo decía,
Habían 6 personas en un retrato en la página primera. Estos fueron los curiosos que salieron a mirar a Rojas. Ese era el título del periódico. Y eran 6 personas ahí con la esquina de la casa de un guerrero ahí de ese lado. Y dije, uy, cómo se está bien estos tan adversarios y terribles. La política, uy, Dios mío, me da ganas de darme contra el mundo. Usted iba a la casa del general y él iba a su taller. Pues ya duré un año trabajándole, refaccionando pues ese portón que está en la entrada de la casa, el principal, el del garaje, ahí está todavía, ese portón lo hice yo. Y una anécdota está bonita. Se sentó la señora Carola en el quicio de la puerta y del taller, y él se entró conmigo a buscar entre los chécheres una lava que necesitaba para el portón del potrero, y le cuento. Y entonces la señora Carola se sentó ahí en la entrada, y entonces encontré yo un clavo, pero no era el que él necesitaba, era el contrario. Se necesitaba era uno que incrustara entre el otro, y eso era, lo llamaba el hembra, y el macho fue el que yo encontré. Entonces, aquí hay uno, pero yo no, eso no necesito yo. Es imperioso, general. Yo necesito es una hembra. Y la señora Carola soltó la risa y lo vuelve a mirar con ese rigor tan terrible. y yo también casi que me río, pero me tocó hacer fuerza para no reírme porque yo me pega mi retacada. Señor Noé Hurtado Sotelo, ¿cuántos años tiene? 89 años los cumplo en febrero del año entrante, si Dios me da esa licencia. El 24 de febrero. ¿En dónde nació? En Villa de Leyva, aquí en esta casa. Y estoy vivo todavía, bendito sea Dios. Vivo y coleando. Muy bien. Don Noé, usted tenía 20 años en los años 50. ¿Cómo eran la plaza y las calles de Villa de Leyva? Antes era tierra, digamos, no estaba cementada o empedrada la calle ni la plaza principal, nada. Era todo tierra. Corría un ventarrón y había la polvadera tan tremenda que le tocaba con un pañuelo o con la ruana taparse las narices. Sí, bueno, eso era delicado. La única carretera para ir a Tunja era por Arcabuco. Era un viaje muy lento. ¿El general Rojas construyó la otra carretera? Sí, claro que eso ya fue después cuando él hizo la carretera por el medio del helicóptero, como él era ingeniero, le hizo la fotografía y sacó y demostró que se podía hacer la carretera para Villa de Leyva y Chiquinquirá, por el lado de Samacá, porque eso es una bendición de Dios, claro. A Dios gracias, sí, eso quedó muy bueno. Entonces creció el comercio con los pueblos vecinos. Aquí vendían mucho vendían los runtanos de Tunja a comprar marranos para llevar, para matarlos para allá, y los fiaban los marranos y esa gente los pagaban, a los 8 días venían. En ese tiempo la gente era muy honorable. La gente se valía, los mismos campesinos a las personas que tenían plata, por debajo de la ruana le prestaban la plata, sin letra. Hoy usted hace una letra y lo roban. Con letra. Sí. O se la roba el abogado. ¿Y ahora cómo ve a Villa de Leyva y su paisaje? No, pues claro, ha progresado, no le digo que ha progresado, bendito sea Dios. Se ha agrandado el pueblo y en las afueras del pueblo las fincas están llenas de casas, de cabañas, de toda la gente que ha comprado. No, pues muy bueno. Sí. Villa de Leyva como monumento nacional no es garantía de conservación. Depende mucho de quienes gobiernan y, como dice don Noé... No, eso entre 1001 y entre 1000 ninguno. Producción Lenguiligeros. Enrique Maldonado, César Gil. Villa de Leyva, 2022. Emisión podcast FTV Televisión Noticias. Boyacá avanza.
Proyecto apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá a través de la convocatoria del Sistema Departamental de Cultura 2022.